Hay noches que no deberían existir en el calendario de tu vida y que sin embargo se convierten en el eje sobre el que gira todo lo que viene después. Valeria Sandoval las conocía en teoría, esas noches bisagra de las que hablan las novelas y las canciones, pero nunca había pensado que la suya llegaría en forma de tormenta eléctrica, un edificio de oficinas vacío y un hombre que en condiciones normales no habría cruzado más de 3 palabras con ella. Las condiciones normales habían dejado de aplicar a las 11:42 de la noche de un viernes de octubre, cuando el sistema eléctrico del edificio falló. Los ascensores se bloquearon y Valeria Sandoval, coordinadora de proyectos del Departamento de Operaciones, quedó sola en el piso 17 con Emilio Reyes, el CEO del Grupo Reyes. Un hombre al que había visto exactamente 4 veces en 18 meses de trabajo y siempre desde la distancia prudente que separa a los que deciden de los que ejecutan. Valeria tenía 28 años y la reputación silenciosa de quien hace el trabajo sin necesitar que lo noten. No era ambiciosa en el sentido que la gente usa esa palabra en los pasillos corporativos, esa ambición ruidosa que se anuncia antes de llegar. Era ambiciosa de la otra manera, la que se parece más a la determinación. Quería hacer bien lo que hacía. Quería que las cosas funcionaran. Quería que cuando alguien le asignara un problema, encontrara del otro lado a alguien que lo resolvía. Llevaba 18 meses en el Grupo Reyes haciendo exactamente eso, con una puntualidad que sus colegas encontraban levemente intimidante y con una discreción que sus superiores habían aprendido a valorar. Era del tipo de personas que los organigramas suelen ignorar y que los buenos líderes aprenden a no perder. Emilio Reyes tenía 38 años y una historia construida sobre la precisión. Había tomado el grupo familiar a los 30, cuando su padre enfermó y la empresa necesitaba una dirección que el consejo de administración no encontraba entre los directores existentes. Había reestructurado, había crecido, había tomado decisiones difíciles, con la serenidad de quien entiende que la serenidad en esos momentos no es frialdad, sino respeto por lo que está en juego. Era exigente, directo, y tenía la reputación de un hombre que cumplía lo que decía y esperaba lo mismo de todos a su alrededor. En su vida personal era igualmente ordenado, una relación de 4 años que había terminado 2 años antes, sin drama, pero con el peso silencioso de 2 personas que se dieron cuenta demasiado tarde de que habían crecido en direcciones diferentes. Desde entonces, nada serio. No por falta de oportunidades, sino porque las oportunidades no habían encontrado el espacio correcto. La noche del apagón comenzó con una tormenta que la ciudad llevaba esperando toda la semana. Valeria estaba terminando un informe que tenía que estar listo para el lunes por la mañana, sola en el piso 17, porque había pedido a su equipo que se fueran a las 6 como cualquier viernes. Era ese tipo de jefa, la que carga con las horas extra para que otros no tengan que cargarlas. A las 11:40, las luces parpadearon. A las 11:42, todo se fue. El edificio quedó en oscuridad total durante 3 segundos, que parecieron mucho más. Luego, las luces de emergencia se activaron con esa luz anaranjada que hace que todo parezca el interior de una pesadilla leve. Valeria cerró la laptop, buscó su teléfono e iba a llamar a seguridad cuando escuchó pasos en el pasillo. Emilio había estado en el piso 18 en su oficina, trabajando en algo que no podía esperar al lunes según su propio criterio, que era el único criterio que aplicaba a su agenda. Cuando el apagón ocurrió, su primera reacción fue práctica. Bajó al piso inferior, buscando la sala de generadores auxiliares que sabía que estaba en ese nivel. Encontró a Valeria en el pasillo, con el teléfono encendido como linterna, con esa expresión de alguien que está manejando la situación, aunque la situación no sea la que habría elegido. La reconoció vagamente, cara conocida del edificio, nivel operativo. Buen trabajo, según los informes. No tenía más contexto que ese. ¿Sabe dónde está el panel de emergencias de este piso? Valeria lo miró, lo reconoció completamente y respondió: sígueme. El panel de emergencias no resolvió el problema. Resultó ser una falla externa a la red eléctrica del edificio y cuya reparación, según el técnico que contestó a las 12:15,
Tomaría entre 4 y 6 horas. Los ascensores estaban bloqueados por protocolo de seguridad hasta que se restableciera la energía principal. Las escaleras de emergencia estaban disponibles, pero conducían a una planta baja que, según el guardia de seguridad, estaba inundada por el agua de la tormenta que había entrado por una puerta mal sellada. Emilio procesó la información con eficiencia. Valeria llegó a la misma conclusión. Iban a estar en ese piso por varias horas. La sala de descanso del 17 tiene algo de comida y los sofás son tolerables, dijo ella. Emilio la miró. ¿Los conoce? Paso bastantes noches aquí. Él asintió. Adelante. La sala de descanso era ese espacio sin ventanas que todos los edificios corporativos tienen y que nadie diseña con cariño. Había un sofá que efectivamente era tolerable, una máquina de café que funcionaba con batería de respaldo, unas galletas olvidadas en un cajón y una vela aromática que Valeria sacó de su oficina contigua con la naturalidad de quien ya ha pasado por esto antes. La encendió. La luz cálida cambió el ambiente lo suficiente como para que todo dejara de parecer una pesadilla leve y pasara a ser simplemente una noche larga. Emilio observó la vela. ¿Siempre lleva velas al trabajo? Solo desde que el apagón de marzo me dejó 2 horas sin ver nada. Él procesó eso. ¿Hubo un apagón en marzo? Usted no estaba en el edificio ese viernes. ¿No? Entonces no. La conversación comenzó como comienzan todas las conversaciones entre desconocidos que de repente tienen tiempo. Por los bordes, el trabajo, el edificio, la tormenta. Emilio preguntaba con precisión. Valeria respondía con claridad. No había deferencia. No había esa ligera tensión de quien habla con alguien que tiene poder. Lo trataba como a alguien que estaba en la misma situación que ella. Y eso era exactamente lo que estaban. Esa igualdad inesperada produjo en él una comodidad que no había previsto encontrar en una sala de descanso sin luz. Hacia la 1 de la mañana, la conversación ya había cambiado. No fue un salto, fue un deslizamiento natural, de lo superficial a lo importante. Emilio habló de la reestructuración del grupo, de decisiones correctas y de otras que habían costado más de lo que anticipó. Valeria habló de un proyecto, uno que casi falla por un problema que ella había visto venir y que nadie quiso escuchar a tiempo. Emilio la observó con atención. ¿Por qué no escaló el problema antes? Valeria lo miró sin incomodidad. Lo escalé 3 veces a través de los canales correctos. ¿Y? Las personas en esos canales tenían otras prioridades ese mes. Emilio guardó silencio. Eso no debería haber pasado. No, pero pasó. Otra breve quietud. ¿Quién estaba en esos canales? Valeria sostuvo la mirada. ¿Quiere nombres? Sí. Lo que ocurrió después, si se mira con distancia, era predecible. 2 adultos, conscientes, encerrados durante horas, con vino que Emilio encontró en un cajón olvidado, con una tormenta afuera y la sensación de estar a salvo adentro. Se acercaron. No fue impulsivo, fue gradual, consciente hasta dejar de serlo, y entonces simplemente fue. A las 3 de la mañana, la energía volvió. Las luces se encendieron de golpe y los dos parpadearon como si la realidad acabara de regresar sin avisar. Lo que siguió a esa noche fue lo que suele seguir cuando 2 adultos reconocen que han cometido un error de juicio. El lunes siguiente hablaron. Breve, directo, algo incómodo, pero necesario. Emilio fue claro, Valeria también. Ambos estuvieron de acuerdo en lo mismo. Había sido un error. No se repetiría y no debía afectar la dinámica profesional.
Fue la conversación correcta. Y durante 6 semanas funcionó. Exactamente como lo habían acordado. Valeria seguía siendo la coordinadora eficiente del departamento de operaciones. Emilio seguía siendo el CEO, que rara vez pisaba el piso 17. Y aquella noche existía en algún lugar entre los dos, como algo que ocurrió y que ya no tenía consecuencias. Hasta que las tuvo. Valeria descubrió que estaba embarazada un martes por la mañana, en el baño de su apartamento, con la prueba en la mano y ese tipo de silencio que llena los espacios cuando la información es demasiado grande para caber en el cuarto. Lo leyó una vez, luego otra y una tercera. Salió al balcón, miró la calle, volvió a entrar. Lo leyó otra vez y después se sentó en el suelo del baño. No era cómodo, pero era lo más cercano. Se quedó allí durante 20 minutos, procesando. Tenía 28 años, un trabajo que le importaba, un apartamento que apenas pagaba sola. Y ahora, esto. Y al otro lado de esa realidad había un hombre con quien había compartido una noche y una conversación de 10 minutos que terminó en un acuerdo de no repetición. Un hombre que probablemente no había pensado en ella desde entonces. Pero Valeria no era de las que posponen lo difícil. Era de las que avanzan hacia ello. Porque esperar no lo hace más fácil, solo lo hace más grande. Así que el miércoles pidió una reunión a través de la asistente de Emilio. Motivo: asunto personal urgente, la única categoría que no requería explicaciones. La reunión fue agendada para el jueves a las 5:30 de la tarde, el último espacio del día. Valeria pasó la noche organizando lo que iba a decir, no como un discurso, sino como información. Clara, directa, sin dramatismo, solo lo necesario, nada más. La oficina de Emilio era exactamente lo que esperaba. Ordenada sin ser fría, funcional sin ser impersonal, y con una vista de la ciudad lo suficientemente imponente como para recordar dónde estabas. Él estaba de pie junto a la ventana cuando ella entró. La miró. Valeria. No era una pregunta, era reconocimiento. Señor Reyes. Ella cerró la puerta y se sentó sin esperar a que la invitara, porque había momentos en los que los protocolos no tenían sentido. Emilio se sentó frente a ella, la miró y esperó. Valeria no rodeó nada. Estoy embarazada. El silencio que siguió duró lo necesario, no más, no menos. Emilio no reaccionó como ella había imaginado. No hubo sorpresa visible, ni incomodidad evidente, solo quietud. Quietud suya que no era indiferencia, era procesamiento. Y cuando habló, su primera pregunta fue: ¿estás bien? Valeria parpadeó. No era lo que esperaba. Sí, estoy bien. Él asintió. ¿Cuándo lo supiste? Martes. Otro instante en silencio. ¿Tienes claridad sobre lo que quieres hacer? Valeria lo sostuvo con la mirada. Voy a tener el bebé. La respuesta llegó firme, porque esa parte ya estaba decidida. Emilio asintió lentamente. Bien, luego dijo. Necesito tiempo para pensar. ¿Puedo llamarte esta noche? Valeria asintió. Sí. Llamó a las 8. Valeria contestó en el segundo tono, porque llevaba 20 minutos mirando el teléfono, esperando que sonara. No hubo preámbulo. He pensado en esto. Su voz era firme, clara. Y quiero que nos casemos. Valeria no respondió de inmediato. No porque no hubiera entendido, sino porque necesitaba un segundo para confirmar que había escuchado bien. ¿Perdón? Quiero que nos casemos. Un instante. El bebé va a tener un padre presente y una familia, no una custodia compartida ni un acuerdo de manutención.
Su tono no era emocional, era decidido. Si vamos a hacer esto, lo hacemos bien. Valeria dejó escapar el aire lentamente. Emilio, nos conocemos desde hace 6 semanas. Pasamos una noche juntos, por accidente. Su voz era firme, pero contenida. No puedes pedirme que me case contigo. Un segundo de silencio. No te lo estoy pidiendo. Otro segundo. Te lo estoy diciendo. La frase cayó, con peso, no agresiva, pero tampoco ligera. Era exactamente lo que definía a Emilio Reyes. Directo, sin rodeos, con la certeza de quien está acostumbrado a tomar decisiones y sostenerlas. Valeria lo entendía, porque en cierta forma ella también funcionaba así, solo que no en esto. Entiendo que tienes una forma de decidir, dijo finalmente, pero esta decisión no es solo tuya. Silencio. Luego, más bajo, tienes razón. Esa admisión no era común en alguien como él. Por eso te llamo. Un instante, no para informarte, para que hablemos. Y hablaron durante 2 horas. No fue una discusión, no exactamente, pero tenía la estructura de algo parecido a una negociación. Posiciones, argumentos, límites. Emilio explicó lo suyo con claridad. Quería estar presente en la vida de su hijo desde el inicio, de la forma más completa posible. Y para él, eso significaba una familia, no por tradición, no por apariencia, sino porque era el tipo de compromiso que sabía sostener. Valeria escuchó todo, sin interrumpir, y cuando él terminó, respondió con la misma honestidad. Entendía su lógica, pero casarse con alguien que prácticamente no conocía podía salir tan mal como cualquier otra alternativa. Emilio asintió. Tienes razón. Y entonces hizo un ajuste. Por eso propongo otra cosa. Un breve silencio. Un periodo de convivencia antes del matrimonio. Esa propuesta cambió el equilibrio. Ya no era una imposición, era una estructura, una prueba, algo imperfecto, pero real. El acuerdo tomó forma esa misma noche. 3 meses viviendo juntos, sin promesas irreversibles. Si funcionaba, lo formalizaban. Si no, encontrarían otra manera de criar al hijo que ya venía en camino. Era un acuerdo práctico, casi frío en el papel, pero era también la única forma honesta de hacerlo, porque no exigía fingir algo que aún no existía. Lo que ninguno de los dos sabía era lo que esos 3 meses iban a hacer con ellos. Cuando 2 personas, con la misma forma de enfrentar la vida, comparten el mismo espacio. La mudanza fue un sábado. Valeria llegó con 4 cajas y una maleta. Nada más. Lo necesario para algo que podía ser temporal. El apartamento de Emilio era amplio, ordenado, funcional. Tenía esa precisión de los espacios diseñados por alguien que vive solo y no tiene que negociar nada con nadie. Había habitaciones de sobra, pero Emilio había preparado una, la que tenía más luz, sábanas nuevas, espacio libre en el armario, esperando. Valeria lo notó. ¿Hiciste espacio? Sí. ¿Y cuándo? Ayer. Ese detalle, pequeño, decía más que cualquier discurso. Los primeros días fueron extraños, no incómodos, pero sí distintos. Desayunaban en horarios diferentes, se cruzaban en la cocina con una cortesía más consciente de lo habitual, como 2 personas que saben que comparten espacio, pero aún no comparten costumbre. Emilio hacía café a las 6:30, Valeria llegaba a las 7:15 y lo encontraba hecho. Ese gesto, repetido cada mañana, era una especie de diálogo silencioso. Aceptar el café era aceptar algo más. No lo hizo el primer día, ni el segundo.
Lo hizo el tercero, porque no tenía sentido rechazar algo que no venía con intención oculta. Y a partir de ahí, algo empezó a cambiar, sin que ninguno lo dijera, sin que ninguno lo planeara. El trabajo fue complicado, de una manera que ambos habían previsto y que aún así resultó más difícil de lo esperado. Cada mañana, Valeria llegaba como coordinadora del departamento de operaciones y Emilio como CEO. En ese espacio, todo tenía que seguir igual. Profesional, claro, sin grietas, sin nada que revelara lo que ocurría fuera de esas paredes. Era un ejercicio de separación. Y los dos eran buenos en eso, pero no perfectos. Había momentos, en reuniones, en decisiones, en pequeños gestos, en los que Valeria reconocía en él al hombre con el que compartía el desayuno, y eso no siempre era fácil de ignorar. La primera señal de que el mundo exterior empezaba a notar llegó 3 semanas después. Marta, una colega, una amiga directa, del tipo que no suaviza las cosas, la invitó a tomar algo. Un bar pequeño cerca del edificio. No hubo rodeos. Hay rumores. Valeria sostuvo el vaso. ¿Sobre qué? Sobre ti y Reyes. No hubo reacción visible. ¿Qué tipo de rumores? Marta dudó apenas un segundo. Del tipo que dicen que tu ascenso no fue por mérito. El ascenso era real. Había estado en proceso desde antes de aquella noche, pero las coincidencias a veces cuentan más que los hechos. Valeria dejó el vaso en la mesa. ¿Quién lo dice? Más de una persona. Nombres. Patricia Solano. Y creo que viene de arriba. Ese nombre tenía peso. Directora de Recursos Humanos, 15 años en la empresa. Precisa, observadora, no actuaba por malicia. Actuaba por lo que creía correcto para la organización. Y eso no siempre coincidía con las personas. Esa noche, cuando Valeria llegó al apartamento, Emilio estaba en la cocina, preparando algo. El ambiente olía bien. Normal, demasiado normal. Hay rumores en el trabajo. Él no se giró de inmediato. ¿Qué tipo? Dicen que mi ascenso fue por razones personales. Emilio apagó el fuego. Se giró. ¿Quién? La reacción fue inmediata. Directa. Quiso intervenir, resolver, cortar el problema de raíz. Pero Valeria lo detuvo. Si intervienes, les das la razón. Silencio. Él lo sabía, pero no le gustaba. No puedo dejar que eso circule así. La respuesta tiene que ser mi trabajo, no mi posición. Esa frase se quedó en el aire. Era verdad, y también era difícil. ¿Qué necesitas de mí entonces? Valeria pensó un momento. Que confíes en que lo voy a manejar. Emilio la miró. Más tiempo de lo habitual. Confío. Y Valeria hizo exactamente eso. ¿Lo manejó? No con confrontación, no con explicaciones, con resultados. Entregó el informe trimestral antes de tiempo, con un nivel de detalle que el director de operaciones describió como el mejor en años. Resolvió problemas que llevaban meses estancados. Coordinó cambios que nadie había logrado ordenar. Y en cada reunión fue exactamente quien siempre había sido. Precisa, preparada, impecable, sin exceso, sin necesidad de demostrar nada. Los rumores no desaparecieron de inmediato, pero empezaron a perder fuerza, a quedarse sin aire. Mientras tanto, en el apartamento, algo más ocurría, algo más difícil de definir. Los horarios comenzaron a alinearse. No por decisión, por hábito. Emilio empezó a llegar un poco más tarde a la cocina. Valeria, un poco más temprano. Y un día, sin darse cuenta, los dos estaban ahí, al mismo tiempo, café en mano. Hablando de cosas pequeñas, el día, el clima, un detalle sin importancia. Nada significativo por separado, pero juntos lo eran todo. El primer momento real llegó en la 7ª semana, un domingo. Valeria estaba en el sofá, leyendo. Emilio en el estudio, trabajando. La puerta estaba abierta, y entonces ella escuchó algo, murmullo bajo,
casi imperceptible. Se levantó. Se acercó. Miró la pantalla. Números. Un informe. Algo no encajaba. ¿Cuánto tiempo llevas con ese problema? Emilio levantó la vista. No sorprendido, solo expuesto. 3 semanas. ¿Por qué no lo llevaste al equipo? Porque aún no tenía solución. Valeria dio un paso más. Déjame verlo. Y lo hicieron juntos. 4 horas, sin planearlo, sin pausas, analizando, conectando, entendiendo 2 perspectivas sobre el mismo problema. Ella veía lo operativo, lo que ocurre en el terreno. Él, lo estratégico, lo que viene después, y entre los dos, algo encajó. Cuando terminaron, había una solución, no perfecta, pero real. Emilio la miró. ¿Por qué no eres directora de operaciones? Valeria no se movió. Soy coordinadora. Ya lo sé. Un segundo. Eso fue una pregunta retórica. Silencio. Es una decisión que voy a revisar. Valeria lo sostuvo con la mirada. No lo hagas por las razones equivocadas. Él no dudó. No lo haré. La revisión ocurrió, pero no como Valeria temía. Emilio no intervino directamente, no impuso nada. Pidió una evaluación, formal, independiente. El director de operaciones analizó la estructura del equipo, revisó funciones, responsabilidades, resultados y llegó a una conclusión clara. Valeria ya estaba operando por encima de su cargo. Solo faltaba reconocerlo. La promoción se anunció en una reunión de equipo, sin dramatismo, sin énfasis innecesario, como resultado natural de un proceso. Patricia Solano estaba presente. No dijo nada, pero algo en su expresión cambió. No de forma evidente, sutil, como quien empieza a reconsiderar una narrativa. El embarazo avanzaba, sin detenerse por nada. A las 12 semanas llegó la primera ecografía. Emilio preguntó si podía ir, sin imponer, sin esperar, solo preguntando. Valeria dijo que sí, porque no había razón real para decir que no, y porque en el fondo, él quería estar. La sala era pequeña. El médico encendió la pantalla, y entonces el sonido, el latido, rápido, constante, inconfundible. Valeria lo miraba, como si estuviera entendiendo algo por primera vez. Emilio, a su lado, tenía una expresión que ella nunca había visto. Sin control, sin cálculo, solo real. En el camino de vuelta, no hablaron. No hacía falta. El silencio estaba lleno. Después de unos minutos, Emilio habló. Siempre pensé que cuando esto pasara, lo tendría más claro. Valeria giró ligeramente la cabeza. ¿El qué? Todo. Miraba al frente. Tengo 38 años, una empresa funcionando, recursos, estructura. Un segundo, y ese sonido me desarmó completamente. Valeria respiró hondo. A mí también. Otro silencio. ¿Tienes miedo? Sí. ¿De qué? Valeria pensó antes de responder. De querer que esto funcione por las razones equivocadas. Emilio la miró, atento. ¿Cuáles serían? Que el bebé nos ate cuando en realidad no somos lo que el otro necesita. Esa respuesta no era fácil, pero era honesta. Emilio sostuvo su mirada. Eso es lo más honesto que alguien me ha dicho en mucho tiempo. No resolvieron nada ese día. No hacía falta, pero entendieron algo importante. Estaban haciendo la misma pregunta, y eso ya era una forma de respuesta. Esa noche, Emilio cocinó, por primera vez desde que ella se había mudado, no por obligación, sino porque necesitaba hacer algo concreto. Valeria se sentó en la barra, lo observó. Hablaron de cosas simples, como si todo fuera normal, y en ese momento lo era. En la semana 12, Patricia Solano se movió, no impulsivamente, nunca lo hacía así. Esperó, observó,
Reunió información, lo suficiente como para armar el cuadro completo: la noche del apagón, el embarazo, la convivencia, la promoción, todo. Lo llevó al consejo, no como acusación, como cuestión de gobernanza, una relación entre CEO y empleada directa, un posible conflicto de interés, decisiones que podrían interpretarse de otra forma. No afirmaba, planteaba, y sabía exactamente cómo hacerlo. Emilio se enteró ese mismo día, a través de un consejero, alguien que consideraba que debía saberlo. Llegó al apartamento distinto, no alterado, pero más silencioso, más contenido. Valeria lo notó en cuanto entró. ¿Qué pasó? Él no ocultó nada, le contó todo, cada detalle, incluso lo incómodo, incluso lo que podía afectarla directamente. Cuando terminó, Valeria guardó silencio. ¿Qué vas a hacer? Emilio la miró. Depende, en parte, de lo que tú quieras. Ella frunció ligeramente el ceño. ¿Por qué depende de mí? Porque lo que están cuestionando es esto. Hizo un gesto leve entre ambos. Y esto no es solo mío. Valeria procesó eso. ¿Qué opciones hay? Emilio fue claro. Las enumeró, como siempre. Entre ellas, una: casarse antes de que el consejo decidiera. Convertir la relación en algo formal, distinto, más fácil de justificar. Valeria no dudó. Eso sería casarnos por presión corporativa. Sí. ¿Y hay diferencia entre eso y casarnos por el bebé? La pregunta era real, no irónica. Emilio respondió sin esquivar. Sí. ¿Cuál? Valeria lo sostuvo. El bebé es real. Un segundo, el consejo es presión. Emilio asintió lentamente. Tienes razón. Entonces decidió. No lo vamos a hacer por eso. Valeria lo observó. Entonces, Emilio se levantó. Fue hacia la ventana, miró la ciudad. Miró la ciudad y su voz era firme. Y voy a explicar exactamente lo que está pasando. Se giró. Y que las decisiones sobre tu trabajo están documentadas y fueron independientes. Valeria lo miró con atención. ¿Y si no es suficiente? Emilio no dudó. Entonces veré qué más hace falta. Un instante, pero no voy a pedirte que te cases conmigo porque alguien más lo quiere así. La reunión con el consejo ocurrió el jueves siguiente. Emilio llegó preparado, no para defenderse, sino para exponer. Llevaba toda la documentación, la evaluación de Valeria, los procesos, las decisiones, todo respaldado. Reconoció la situación, no la evitó. Entiendo las preguntas que esto genera. Su tono era firme, tranquilo, sin confrontación, pero sin concesión. Explicó que las decisiones de recursos humanos habían seguido procesos independientes, verificables, y luego dijo algo que nadie esperaba. Si el consejo considera que mi situación personal es incompatible con mi rol, es un juicio que respeto. Un leve silencio. Pero no voy a tomar decisiones sobre mi vida privada en función de ese juicio. La sala quedó en silencio. El presidente del consejo lo observó durante unos segundos. Un hombre con años, experiencia y memoria. Apreciamos la transparencia. Eso fue todo. No hubo resolución inmediata, pero algo quedó claro. Emilio no iba a ceder. Valeria supo cómo había ido la reunión antes de que él regresara. La información circulaba, siempre lo hacía. Cuando Emilio entró al apartamento, ella estaba en el sofá, con un libro abierto que no había avanzado en una hora. Él se sentó. Ella lo miró. ¿Cómo te fue? Bien, dentro de lo posible. Valeria asintió. Silencio. Y luego, gracias por no casarte conmigo porque el consejo lo prefería. Una leve reacción en él, casi una sonrisa. Era lo mínimo. Valeria sostuvo su mirada. Para mucha gente no lo sería.
Emilio respondió sin dudar: para mí, sí. La semana siguiente, algo cambió. No de forma evidente, no hubo conversaciones decisivas, pero el ambiente era distinto, más ligero, más cercano. Los desayunos duraban más, las noches se extendían, conversaciones sin objetivo que simplemente continuaban. Valeria se dio cuenta un jueves de que llevaba semanas sin sentir incomodidad, sin esa sensación de estar ocupando un espacio ajeno. El apartamento ya no era el de Emilio, era el de ellos. No lo dijo, pero lo supo. El sábado por la mañana, Emilio hizo una pregunta. Estaban en la cocina, café en mano, mirando hacia el cuarto vacío. ¿Qué quieres para el cuarto del bebé? Valeria lo miró, no por la pregunta en sí, sino por lo que implicaba. Es temprano todavía. Ya estás en la semana 14. Lo sé. Un segundo. ¿Tienes alguna idea? Valeria pensó. Quiero luz natural. Otra breve pausa. Y que no sea rosa ni celeste. Emilio asintió. ¿Verde? Valeria levantó ligeramente una ceja. ¿Verde? Hay un tono, no el típico, uno más suave, como la luz entre los árboles. Valeria lo observó. ¿Cuándo pensaste en eso? Emilio respondió con naturalidad. Llevo semanas pensando en ese cuarto. Esa frase no era grande, pero era profunda, porque hablaba de algo real, de futuro, de intención. Valeria no respondió de inmediato. Muéstrame. Emilio tomó el teléfono. Le enseñó una imagen, un parque, luz filtrándose entre hojas, ese verde. Valeria lo observó unos segundos y luego dijo: ese. No hacía falta más. Patricia Solano volvió a moverse, pero esta vez de otra forma. Había entendido algo. Los resultados de Valeria eran sólidos. Atacar por ahí no funcionaría, así que cambió de estrategia. Fue directamente a ella. La citó en su oficina, una reunión de orientación. El tipo de reunión que puede significar cualquier cosa. Patricia presentó una oportunidad, una posición en otra ciudad, directora de operaciones, mejor salario, más autonomía. Una evolución lógica en apariencia, pero con una condición: 6 horas de distancia. Valeria escuchó todo, sin interrumpir. ¿Esta posición existía antes de que yo llegara? Estaba en proceso. ¿Cuándo se definió? Recientemente. Valeria asintió. ¿Es una oferta o una recomendación? Patricia eligió bien sus palabras. Es una oportunidad alineada con tu perfil. Valeria se levantó. Gracias, voy a considerarlo. Salió de la oficina con calma, pero con claridad. Era un movimiento elegante, una salida disfrazada de crecimiento. Y lo que más le incomodó no fue la intención, fue que por un segundo lo consideró. Esa noche se lo contó a Emilio, no para que actuara, solo para que supiera. Él escuchó. ¿Lo consideraste? Un segundo. ¿Qué te detuvo? Valeria pensó que irme no sería solo una decisión profesional. Emilio no apartó la mirada. ¿Qué sería entonces? Valeria respondió con precisión. Sería una respuesta a una presión. Un instante. Y no quiero que mis decisiones vengan de presiones que otros crean. Emilio asintió. ¿Cuándo decidiste eso? Valeria casi sonrió. Creo que siempre lo supe. Emilio fue a la oficina de Patricia al día siguiente. No con ira, no con impulsividad, con claridad. Le dijo que conocía la oferta, que entendía el movimiento y que no lo consideraba apropiado. No dentro del marco de la empresa, no en ese contexto.
Fue directo, sin elevar la voz, sin rodeos. Si tienes preocupaciones legítimas, el canal es el comité de ética. Un segundo, no una oferta diseñada para mover a una persona fuera de la ecuación. Patricia escuchó todo, sin interrumpir, sin reaccionar. Cuando Emilio terminó, ella solo dijo, entendido. Él se levantó y antes de salir, añadió, el trabajo de Valeria habla por sí solo. Una pausa leve. Le recomiendo que lo escuche. Esa noche, Valeria ya sabía. Como siempre, él no ocultó nada. Dijiste que no intervendrías. Emilio la miró. Dije que no intervendría en tu trabajo. Un instante. Esto era diferente. Valeria sostuvo su mirada. ¿En qué sentido? Los rumores eran sobre tu desempeño. Otro segundo. Esto era sobre nosotros. Esa diferencia era real. Y Valeria lo entendió. ¿Qué le dijiste? Emilio repitió cada palabra, sin suavizar nada. Cuando terminó, Valeria asintió. Estuvo bien. El tiempo siguió, sin grandes declaraciones, pero con cambios que se sentían. Los 3 meses del acuerdo se cumplieron en un martes, sin ceremonia, sin recordatorios, pero Valeria lo sabía, porque lo había marcado. Ese día fue normal. Trabajo, rutina, nada fuera de lugar. Cuando llegó al apartamento, Emilio había cocinado, como tantas otras veces últimamente. Comieron, hablaron, silencios cómodos, y cuando terminaron, Valeria lo miró. Hoy se cumplen los 3 meses. Emilio sostuvo su mirada. Lo sé. Un instante. Y Valeria no respondió de inmediato. Y sigo aquí. Emilio no desvió la mirada. ¿Porque el acuerdo lo dice? Valeria negó suavemente. No. Un segundo. Por eso. El silencio que siguió no era duda, era reconocimiento. Entonces, Emilio habló, sin estrategia, sin cálculo. Quiero que te quedes. No por el bebé, no por el acuerdo. Quiero que te quedes porque descubrí que la persona con la que comparto este espacio es la persona con la que quiero compartirlo. Valeria lo escuchó, sin interrumpir, y cuando él terminó, respondió con la misma claridad. Yo también. No había dramatismo, solo verdad. Y entonces, ella añadió, pero todavía no me has pedido que me case contigo. Emilio la miró. 1 segundo. 2. Sin prisa. ¿Valeria? Ella sostuvo la mirada. Sí. ¿Te casas conmigo? Y esta vez, no hubo duda. Sí. La boda fue 3 semanas después. Pequeña, sin excesos. Registro civil. Un almuerzo. Las personas correctas. La hermana de Valeria, Marta. El padre de Emilio, presente, orgulloso, emocionado de una forma silenciosa. Patricia no estaba, no por conflicto, sino por claridad. Ese no era su espacio. El apartamento ya no era el de Emilio, era de ambos, y ese fin de semana, el cuarto vacío dejó de estarlo. Lo pintaron de verde. Ese verde, el de la luz entre los árboles. En algún momento, Valeria pensó en aquella noche, la tormenta, el apagón, el error, porque eso fue al principio, un error, 2 personas, un momento, nada más. Pero lo que vino después no tuvo nada de accidental. Cada decisión, cada conversación, cada vez que eligieron quedarse en lugar de irse, el bebé ya se movía, la vida avanzaba.
Y todo había comenzado en una noche que no debía existir. Hay noches que no deberían existir en el calendario de tu vida y que aún así se convierten en el eje de todo. Las condiciones normales están sobrevaloradas, porque lo que cambia tu vida rara vez nace de lo normal. A veces comienza cuando la luz se apaga, cuando no hay salida y cuando dos personas que nunca se habrían elegido en ese momento se ven de verdad, por primera vez, y todo lo que viene después depende de lo que decidan hacer con eso. Esta es la historia de Valeria y Emilio, dos personas que llegaron a algo real por el camino más inesperado, a través de una noche que ninguno planeó, una noticia que ninguno buscó y 3 meses que demostraron que la diferencia entre un acuerdo y una historia de amor es simplemente lo que pasa dentro de él. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún episodio nuevo. Cada semana, una historia diferente sobre personas que encontraron lo importante donde menos lo esperaban. Y cuéntanos en los comentarios, ¿en qué momento dejó de ser un acuerdo y se convirtió en algo real? Te leemos. Te esperamos, porque las mejores historias siempre empiezan con algo que nadie planeó.